caso hay muchísimos interesados en acceder al espectro y hay que comenzar a pensar en formas innovadoras de usar el espectro, porque si no, va a llegar un momento en donde no va a haber suficiente espectro para satisfacer todas las necesidades o va a haber espectro asignado que no se está utilizando de manera eficiente. Nuestro entendimiento es que la autoridad colombiana está pensando en realizar unas reuniones de industria con todos los interesados para identificar oportunidades de flexibilización y de uso innovador del espectro. Parece un lugar común que los operadores pidamos más espectro, sé que todos los operadores siempre pedimos más espectro, pero con el contexto que estamos viendo, créanme que realmente lo necesitamos. El crecimiento del tráfico va a ser muy importante y sin espectro hay un punto en que la reutilización del espectro actual o tratar de compensar la ausencia de espectro con despliegue de infraestructura tiene una limitación o tiene un rendimiento marginal decreciente. En la regulación colombiana y sobre todo en los proyectos que se están analizando, ya hay identificadas algunas estrategias para enfrentar esta necesidad de espectro adicional. Yo rescataría algunas que aparecen en un documento recientemente publicado y yo creo que la doctora Marta va a tratar con más profundidad, pero uno de los puntos es la revisión permanente de los topes de espectro para identificar qué necesidades hay y cómo se garantiza la concurrencia de los operadores. El otro es realizar unas mesas de industria con miras a encontrar aproximaciones innovadoras especialmente en materia de flexibilización. Otra que es muy importante es dotar de facultades de mayores poderes de control y vigilancia a la autoridad de espectro. Los operadores constantemente nos quejamos de que algunos problemas de calidad provienen de elementos extraños a la red, inhibidores de señal, pero también amplificadores de señal. Constantemente le reportamos a la autoridad la existencia de esos dispositivos y realmente hace falta que la autoridad tenga más poderes de gestión para controlar la instalación de ese tipo de elementos que no están autorizados legalmente. Y finalmente un tema que puede parecer menor, pero que resulta muy relevante en la operación diaria de los operadores y es agilizar los procesos de asignación de espectro no IMT, es decir, el espectro que utilizamos para soluciones de transmisión punto a punto. El proceso de asignación es un poco lento y con el incremento de tráfico las redes de transmisión basadas en radio necesitan una agilidad por parte del regulador para asignar ese tipo de permisos para que podamos instalar los radios de transmisión y atender esa demanda. Sabemos que hay alguna serie de limitaciones legales, especialmente por alguna serie de conceptos jurídicos que obligan a aplicar procesos de competencia en esas asignaciones que los pueden hacer un poco más lentos, pero sí consideramos fundamental trabajar de la mano con la autoridad en agilizar esos procesos. Para no alargar un poco el tiempo y de alguna manera respetando a la audiencia que está acompañándonos en lo que parece ser el último panel de la tarde, simplemente mencionaría que el mercado colombiano ha cambiado muchísimo en los últimos 4 o 5 años. Hoy en día concurren al mercado 7 operadores con red propia y otros más operadores móviles virtuales. El mercado es un mercado supremamente dinámico, en donde cualquier persona que visite cualquier centro comercial o cualquier punto donde haya tránsito comercial va a poder identificar a simple vista 5 o 6 ofertas de servicios de telecomunicaciones móviles. Y en un escenario así no parece relevante adoptar políticas de reserva de espectro, salvo en lo que refiere a espectro para temas de seguridad, para nuevos entrantes. Esas políticas de reserva parece que encarecen artificialmente el espectro y en esos escenarios donde se encarece el insumo realmente, usando un término de los economistas, la cobija es corta, lo que terminas pagando de espectro terminas dejando de invertirlo en infraestructura y realmente lo que vamos a necesitar es un buen balance entre asignación de espectro y inversión en infraestructura. Personalmente nosotros creemos que el nombre del juego de aquí en adelante va a ser inversión en infraestructura. El operador que realmente esté dispuesto a realizar las inversiones es el operador que va a poder captar ese favor del usuario, que va a ser un usuario sofisticado y más exigente utilizando servicios de alto consumo. Y un tema final que no se ha tocado es realmente reconocer el trabajo que se ha hecho desde el punto de vista legislativo en facilitar el despliegue de infraestructura en Colombia, con la ley que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo en el mes de mayo-junio de este año. Se introdujeron unas innovaciones que son supremamente importantes y que creemos que van a facilitar el despliegue de infraestructura. Se reconoce
a los servicios de telecomunicaciones como la herramienta que permite acceder a otros servicios fundamentales, como los servicios de acceso a la información y de comunicación. Se insta al regulador, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a que por solicitud de cualquier interesado identifique obstáculos para el despliegue de infraestructura y conceptúe sobre esos obstáculos, e incluso se prevé que trabaje en conjunto con las autoridades locales para remover esos obstáculos y facilitar el despliegue de infraestructura. Se establece una figura que yo creo que va a facilitar mucho la tarea de los operadores de el silencio administrativo positivo frente a los pedidos de autorización para instalar infraestructura. Es decir, si una autoridad recibe una solicitud y no responde dentro de un periodo de tiempo establecido, se entiende que ha sido concedida esa autorización para desplegar infraestructura, y se establece que no se requieren autorizaciones de uso de suelo, que es una autorización local muy compleja cuando se trata de instalar microceldas o picoceldas o infraestructura similar. Yo creo que ese conjunto de normas y el apoyo decidido del regulador debería ayudarnos a los operadores a hacer un despliegue más rápido y más eficiente de infraestructura. Gracias. No, gracias, Santiago. Creo que quedó claro el mensaje, y acá podemos tomar lo que dijo durante el simposio, dijo Juan Manuel Huilches, que es regular pensando en el usuario. Entonces, toda la regulación, desde la regulación de espectro que parece mayorista, siempre pensando en el usuario y en que le llegue un uso eficiente. Y hablando de casi triplicar las necesidades de espectro, creo que las políticas tienen que ser por diferentes lados, tanto de usar tecnologías más eficientes, asignar más bandas de espectro y promover estos usos compartidos o comercialización alternativa de espectro para que con esta flexibilidad se haga un uso eficiente del espectro y todos los usuarios puedan acceder al servicio móvil, que es esencial casi en la vida, es un servicio bastante esencial en la vida de todos ahora. Hablamos mucho de telefonía móvil y del espectro, y Dustin Santos de Conatel de Honduras nos va a hablar un poco de cómo se regula el espectro en Honduras, que una de las características es que no tiene topes de espectro, así que puedes hablar un poco y contarnos cómo es la experiencia de la asignación sin topes de espectro, que es una experiencia que todavía no hemos visto. Y contarnos en general sobre la regulación del espectro y la asignación eficiente que hace. Gracias, Carolina, gracias a Cullen igual, y saludo a todos los panelistas, a todas las personas aquí presentes. Como Honduras estamos bien emocionados de estar aquí. Nosotros hemos hecho muchas reformas a nuestra ley marco en los últimos años que creo que nos han permitido avanzar modernizando y fomentando las inversiones y la competencia. Cosas que, por ejemplo, todavía no hemos publicitado a nivel internacional, pero que sí ya tenemos. Por ejemplo, tenemos un IXP, este año recientemente lo inauguramos. Tenemos un proyecto de 3.000 escuelas con conexión a banda ancha, escuelas públicas, que ya en diciembre el presidente va a inaugurar las primeras 1.000 escuelas ya conectadas con banda ancha. Creo que es el proyecto más grande de ese tipo en Honduras. En Centroamérica. El proyecto incluye, además del internet, la provisión de las computadoras, laptops, si hay que instalar energía eléctrica, se instala energía eléctrica. Entonces, en competencia, en materia de competencia también hemos avanzado, ya tenemos la portabilidad numérica. En temas de seguridad también tenemos lista negra, tenemos ya también, yo creo que se había mencionado ayer, el tema del bloqueo en las cárceles, ¿verdad? Que es eminentemente por un tema de seguridad pública. Y en reglamentación de competencia también estamos tratando de avanzar. Bien, entonces el tema del equilibrio entre la competencia y la inversión en el manejo del espectro, mencionaba más temprano el amigo de Telefónica que es una sinergia un poco difícil de alcanzar. Normalmente nosotros los reguladores buscamos competencia para reducir precios, incrementar la calidad del servicio, no solamente para que haya más actores en el mercado, al menos espero que no sea solo por eso. Y buscamos aumentar la inversión para crecimiento económico, obviamente, y para generación de empleo, ¿verdad?
desarrollar el nivel de vida de un país, pero tenemos que ponernos en los zapatos a veces de lo que quiere el otro lado, ¿verdad? Que son los regulados, los operadores, o las empresas en general. Ellos, estoy seguro que también persiguen estos fines, pero tienen el incentivo racional de buscar maximizar sus utilidades, ¿verdad? Tener un mayor margen, y a veces yo creo que eso se nos olvida a los reguladores, ¿verdad? Si no hay, digamos, fomento para la inversión, para que sean verdaderamente rentables las empresas en cualquier mercado, no solamente en telecomunicaciones, entonces pues no va a haber inversión. Y hay un ejemplo, antes de entrar al tema particular de Honduras. Estaba leyendo en la revista digital Telecom Engine el caso de Israel, que el gobierno está anunciando que probablemente haga nuevas reformas a sus leyes, porque a raíz de las reformas del 2011, Israel, un país que es uno de los más avanzados en materia de telecomunicaciones, o al menos así lo ha sido a lo largo de la historia, a raíz de las reformas en el 2011, ahora ya tienen 10 operadores, pasaron de 3 a tener 10 operadores, pero en materia de inversión están quedándose atrás de los países más adelantados. Incluso el rollout de 4G recientemente lo están tirando apenas. Israel, un país que normalmente está en los lugares 30, por ahí, ¿verdad?, de los países con mayor avance en tecnología de punta. Entonces, ¿qué pasó? O sea, hicieron la reforma porque querían más competencia, ¿verdad?, reducción de precios, lograron que ahora hayan 10 empresas, pero ahora ya están retrasados en temas de inversión y en temas de innovación. La respuesta, y ellos mismos lo dicen, el mismo gobierno de Israel lo dice, los márgenes de utilidad que están teniendo las empresas son muy bajos para el mercado que tiene Israel y para la demanda. Y bueno, yo soy economista, una de las máximas de Adam Smith era que la división y la especialización de trabajo está limitada por la extensión del mercado. Entonces, a veces se podría decir que no solo basta con que el país sea desarrollado o que exista espectro, ¿verdad?, sino que tiene que haber una demanda efectiva para los servicios y para que exista rentabilidad. Anteriormente creo que los reguladores, cuando no miramos el tema de competencia y fomento de la inversión, solo nos fijamos en que si había o no espectro, ¿verdad? Entonces yo siempre hago el ejemplo de que usted puede tener mucho espectro disponible y atribuirlo para el servicio que sea, pero si no hay demanda para esos servicios, entonces nadie le va a comprar el espectro, ¿verdad?, por más que lo tenga o por más que lo reserve para algún uso en particular. Lo mismo pasa con cualquier recurso natural, con la tierra, con el petróleo, con el recurso que sea, ¿verdad? El incentivo siempre es, obviamente, el de incrementar las utilidades por parte de las empresas. Yo creo, entonces, que los reguladores tenemos que buscar un equilibrio más bien entre esas metas, pero al mismo tiempo no desmotivar la inversión, ¿verdad? Los mercados que se puedan regular, pues en lo particular creo que siempre es mejor estudiar un mercado, especialmente un mercado que sea incipiente, porque de entrada va a ser monopolista. Obviamente, si hubo innovación en un mercado o si hubo un nuevo invento, pues el que lo está proveyendo va a ser un monopolio. Entonces no necesariamente por eso tenemos que regularlo inmediatamente. Se ha mencionado tanto el tema aquí de Netflix y todas el tema de las OTTs. Son mercados incipientes en muchas de nuestras economías, en el caso particular de Honduras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces como política? Estudiar el mercado, cómo funciona, cuáles son los incentivos que operan dentro de los agentes económicos de cada uno de estos sectores. Y bueno, si se puede regular a través del marco de competencia, pues se hace. Y si no, se deja trabajar el mercado si está resultando competitivo. En materia de espectro, en los últimos años, en el 2013, nosotros hicimos las últimas licitaciones, tanto para la banda AWS, que es para servicios de 4G, y también para televisión digital. En Honduras hoy por hoy tenemos 2 operadores móviles privados, ¿verdad?, Claro y Tigo, y tenemos un operador estatal, que es Hondutel, que ostenta menos del 1% del mercado. Entonces, en aquel entonces, en el 2013, la idea de este concurso que se hizo era básicamente que cada uno de estos 2 operadores pudiera acceder a espectro para tener 4G, porque queríamos tener ya servicios de 4G. Entonces,
Cada uno de los operadores obtuvo uno de esos bloques. Toda la banda en sí está atribuida para IMT, pero solamente se han asignado bloques, ¿verdad? Por los momentos. Entonces, se les impusieron algunas condiciones de servicio de acceso universal, por ejemplo, de que tenían que dar, el operador que ganara tenía que dar el 5% de sus usuarios en conexiones gratuitas a escuelas públicas o bibliotecas en zonas que estuvieran desatendidas, ¿verdad? También se les pidió otras obligaciones como por ejemplo la conectividad en carreteras, la conectividad en carreteras, en las principales carreteras del país. Este es un tema que en estos momentos está siendo, digamos, discutido, ¿verdad? Digamos, de que qué tan apropiado fue solicitarles conectividad en zonas en donde hay muy baja rentabilidad para el despliegue de 4G, ¿verdad? Para empezar, hoy por hoy tenemos 4G solamente en las principales ciudades, porque así lo establecía también las condiciones. Al final de 3 años ellos tenían que tener conectividad de 4G en las principales 14 ciudades del país. Hoy por hoy entiendo que ya están en unas 5 ciudades, que son las ciudades más importantes, pero ya van avanzando. Entonces, la idea fue eso, ¿verdad? Promover el 4G y entonces ahora los operadores privados tienen 4G, el operador estatal que tenemos, que tiene menos del 1% del mercado, también tiene telefonía móvil, pero no da ni siquiera servicios de 3G, solamente 2G, ¿verdad? Entonces se está pensando incluso qué va a pasar con Dutel, si lo conveniente es que busque otros nichos de mercado porque tiene una infraestructura que sí es muy buena desplegada, si va a entrar a una asociación público-privada con una empresa grande, o sea, estamos viendo todo eso, obviamente siempre cuidando el tema de la competencia, ¿verdad? Y tenemos planes ya para a futuro, estamos analizando qué va a pasar a futuro, queremos incrementar la competencia, como les decía, siempre previendo que no vayamos a desmotivar la inversión en el mercado, ¿verdad? Que por cierto las inversiones en Honduras en los últimos años a partir de estos nuevos cambios tecnológicos que se han dado han sido muy grandes. Telecomunicaciones es de la inversión extranjera directa, telecomunicaciones se lleva 1/3 a nivel de la inversión extranjera directa en Honduras. Solo el año 2014 fueron más de 320 millones de dólares y este año ya vamos como por 190 millones de dólares. Entonces estamos avanzando y esperamos buenas cosas para el mercado hondureño en materia de telefonía móvil. En materia de la radiodifusión sonora y televisiva, pues como les mencionaba, también ya cambiamos de estándar, ahora nos pasamos al estándar, al formato digital, estándar ISDBT, ¿verdad? Antes teníamos ATSC, y bueno, algunos canales ya están operando con este estándar. Entró Televisión Azteca, TV Azteca entró a Honduras, se le compró espectro para todo el país, para tener un solo canal en las 10 zonas en las cuales está dividido el país, ¿verdad? Para esa licitación de canales digitales sí pusimos una especie de spectrum caps, ¿verdad? De caps, en el sentido de que analizamos el mercado y vimos que habían varias cadenas televisivas que históricamente, además de tener más canales de televisión, tienen los mejores contratos con contenidos internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, deportes, telenovelas, películas, cosas así. Entonces lo que hicimos fue que en esa licitación en particular, si una empresa ya tenía 3 o más canales de televisión, no podía participar. Si tenía 2, podía participar por 1, y si tenía pues ninguno, pues podía participar por 3. Entonces, de manera que en esa no participaron los que ya eran, digamos, dominantes en el mercado de televisión digital. Y entonces logramos que entraran más empresas, por lo menos para el tema de televisión digital. Ahora, en Honduras es bien interesante porque de Centroamérica es el país que tiene más radiodifusores. O sea, solo en radios tiene más de 1.200 radios, combinado AM y FM, obviamente más de FM. Canales de televisión tiene como cerca de 400, televisión al aire, ¿verdad? Entonces,
obviamente no son 400 operadores, hay unos que tienen más de uno, ¿verdad? O pueden tener hasta 10 canales. Anteriormente las cosas no se hacían previniendo el tema de competencia, ahora sí, ¿verdad? Entonces ahora sí cada licitación que se hace está tratando de que de aquí para adelante el tema de competencia e inversión sea un factor crucial en el otorgamiento de espectro. Pero lo que está resultando ahora que a pesar de que Honduras puede decir que tiene la mayor cantidad de radiodifusores, el equilibrio al cual esto tiende es que por el poco margen de utilidad que tienen los radiodifusores, muchos van a terminar siendo comprados por otros. O sea, al final, lo que les decía, el caso de Israel, ¿verdad? O sea, no solo se trata de tener más, ¿verdad? Y porque más es bueno. O sea, tenés que ver si existe en realidad un mercado en el cual tú puedas competir. Entonces, muchos de estos radiodifusores, pequeños la mayoría, no pueden competir con las grandes cadenas que sí tienen los contratos, algunos contratos incluso de exclusividad, con deportes, telenovelas, etcétera, etcétera, y van a terminar siendo comprados. Pero más ahora con la competencia que tienen con el cable, la televisión por cable, la televisión satelital, las OTTs, YouTube. O sea, ahora el mercado ha cambiado sustancialmente, ahora es mucho más agresivo, mucho más competitivo. Entonces, todas esas cuestiones se tienen que analizar, creo, antes de cualquier proceso en el cual se tenga que otorgar espectro. Y como les digo, ahora Honduras sí está tratando de cuidar estos temas y estamos tratando de modernizar nuestras leyes para atraer nuevas inversiones y para mejorar el mercado. Bueno, gracias Dustin por tu presentación. Hablaste mucho de los incentivos para la inversión y para la innovación y específicamente, ¿ya hay alguna política que se esté desarrollando como planes para asignar los bloques de AWS que todavía no se asignaron o para incrementar el espectro que tiene cada operador? Que creo que en comparación con los otros operadores de América Latina, la asignación que tienen por espectro es un poco baja. Sí. Bueno, de hecho en Honduras se han otorgado 250 MHz, esa es la cantidad que se han otorgado entre los 3 operadores de telefonía móvil que hay. Como les digo, no es un tema también de que tenemos que dar más espectro, o sea, queremos en realidad poner la situación, organizar el mercado o las reglas de tal forma que motivemos a que exista más inversión. Entonces sí, estamos por lo menos canalizando, atribuyendo bandas para IMT 4G, en distintas bandas, ¿verdad? Por ejemplo, una es la banda 700, obviamente, tenemos bandas más altas, 2500, tenemos otras bandas ahí en esos lugares intermedios que sí también los vamos a atribuir para estas nuevas tecnologías y por lo momento estamos analizando, ¿verdad? Cuál es la mejor estrategia, si es necesario incrementar la competencia, si es necesario otorgarles más espectro a los operadores que ya tenemos. Todavía no estamos considerando el tema de los caps al menos no para los operadores de telefonía móvil, pero igual estamos analizando lo que están haciendo en otros países, ¿verdad? Ponen caps por banda y caps también en espectro total. Todo eso lo estamos analizando y bueno, en su debido momento, obviamente cualquier normativa que Conatel establece la pone en consulta pública. Justamente ahora tenemos una consulta pública en nuestra página de internet sobre el tema del reglamento de competencia, ¿verdad? El tema de compartición de infraestructura pasiva también lo tenemos en consulta pública. Entonces, sí estamos buscando y analizando, digamos, qué política llevar, ¿verdad?, para alcanzar todas estas metas. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Si quieren sacar unas ideas de las cosas que se vienen y de un uso eficiente del espectro, vamos a escuchar la presentación de Vincenzo Lobianco de Agicom de Italia, que nos va a contar un poco sobre nuevas formas de uso del espectro, de acuerdos de License Sharing Agreement, y un poco cómo se vive esta situación en Europa y en particular en Italia, cómo toman las regulaciones generales de la Comisión Europea. Yes, thanks, Carolina. First of all, I would like to wish a good afternoon to everybody, and thanks, Carl and the CRC for the invitation to this event.
very interesting for me. I do say I was amazed from listening from all the countries, the variety of situation, the variety of obligation, the difference in obligation in procedure for selection. It's something to which we as a European are no longer used to. We have, in at least the countries of European Union are harmonized. Sorry, I have a bit cold, but it's not the air conditioning. It was before arriving. Sorry for that. I was amazed that since in Europe we have harmonized almost everything from the color of the apple to the telecommunication regulation. So it's useful, I think, at least from my personal opinion, it's useful to learn how each country has reacted to its particular need, and maybe to get new ideas that we can put forward in the discussion also in Europe. As for the new form of uses of spectrum, as you said, we are working a lot on the licensed shared access. That is a new form of access that could allow much more flexibility in the usage, and at the same time guaranteeing the maximum efficiency of use of the frequency. So we are working in Italy and in Europe on this. As far as Italy is concerned, we are almost completed the process for the assignation of the 3.6, 3.8 gigahertz band, where we are planning to use a very simple form of license shared that is could call the static shared access, where we have identified the areas where there are incumbent users, I mean users that are already using these frequencies and whose right of use cannot be withdrawn. So we have mapped the situation, and we are going to assign, to set up a procedure for assigning this right of use with specific constraints in order not to disturb the incumbent user. And that will be interesting, since in this way you can use on most part of the national territory a band that could not have been used. And this band will be used for wireless broadband access, normally with LTE technology, or in the future LTE advanced. So it's an interesting approach that will increase the amount of band devoted to wireless broadband. A second important point where we are using the LSA is the more dynamic shared access, where you can share the frequencies in a dynamic way, comparing the situation on the field and assigning and giving constraint and rules to the various users of the band. With this respect, we had in Italy launched the pilot project that was presented 2 weeks ago in Milan, and it was launched the pilot project on the 2.3 gigahertz band. And you can find information on this. I gave you a web page where you can find information on this. This project was launched by the European Union Joint Research Center, along with the Ministry of Communication in Italy and some Italian and not Italian company. That is the test, the pilot projects being carried out, and I think that will be quite useful to evaluate how the license shared access in the dynamic way could work.
And interesting to note, I don't want to present all the details, we do not have the time, and I'm feeling otherwise I would be an obstacle between you, the audience, and the weekend, so I don't want to block this. But the interesting to note that the license shared, dynamic license shared access is made by an intelligence of the network that can, that according to various rules, can assign the spectrum in the various radio base station with a different priority. And in this project, the intelligence is not in Italy, it's not in Rome where the project is being carried out, but is in Finland or somewhere else. So we have, since we have linked in this project a group of European companies. So it's very interesting, since thanks to the broadband infrastructure, we can manage and access a local access to the network very remotely. So this is one of the aspects on which we in Europe are working. A second topic that I consider of interest is the refarming of 700 band to the mobile. In Europe, I do not know exactly the situation in South America, but in Europe, 700 band has been deeply used for the television since the 1950 years. And now it has been requested to refarm this band to give them this band to the mobile. The process has started some years ago. Currently, and some years ago, it was decided that as of 2015, the 700 band in Europe will be on a co-primary base with the TV. That means that if a country wants to use 700 megahertz for mobile, the country can do that, even if in the neighboring country the same band is used for the television. And it will be this co-primary usage will start as of the end of this year. And in Geneva, the conference that is being carried out will decide the lower threshold of the 700, but no decision are necessary for the co-primary usage. However, there is a very long debate on when in Europe we have to harmonize the refarming of the 700 to mobile. The first date, the date that it seems more probable for the time being is 2020. But some countries are starting to anticipate it. Probably you know, all of you knows that in Germany the auction for the 700 has been already carried out with 1 billion euro of revenues. The France auction will start in mid-November. Oh, thank you. We start in mid-November, and there will be some other auction. For instance, Sweden will stop to use the 700 megahertz band for television in the beginning of 2017. So there are various situations. In Italy, we have some problems as the 700 band was deeply used for the television. Not a single hertz is free of the 700 band. And in this case, I found a lot of similarity with Honduras. We have a huge number of televisions, something like 600 television, most of them local television, not national television, but also the number of national television is huge. And this was due to the lack of cable infrastructure. And the lack of cable infrastructure created two problems. The first of all is the lack of competition in the fixed broadband access. The second is the fact that for us, the refarming of the 700 megahertz band will be a nightmare. So we have to plan accurately and well in advance the transition of the broadcasting currently using the 700 to the sub-700 band. And that will be a problem, also considering that we are waiting for a decision of the European Union or European Commission
that will define the exact date after which there should be a switch off of the 740B. The decision is expected next year, the beginning of next year. And we hope that it will be the 2020, which is already a challenging time for us for this transition. But you never know, as the European Commission did in the past, when they anticipated the refarming of 800 band, we could expect something similar for 700. Let's see and wait. Okay, thanks, Vincenzo. In Latin America, 700 megahertz is also the digital dividend, but the first one. So all of these actions that we're talking about, it was about the first digital dividend, and we're still thinking, not even thinking, I think, about the second digital dividend. So, but it's a good experience. Aprovechando la presencia de Fátima y la presencia de Vincenzo, y vamos a hablar un poco de Internet of Things. ¿Sí? Estamos a tiempo, aunque sea... Estamos un poco justos de tiempo, pero aunque sea para nombrar que la BEREC adoptó una nueva posición común sobre Internet de las cosas, y si tienen algún comentario para hacer en el uso del espectro en materia de roaming permanente y estas cuestiones. Well, in terms of spectrum, this is a very delicate issue because BEREC doesn't have any competence in terms of spectrum assignment or spectrum management. So of course, we deal with the assignment of frequencies, but we don't make decisions in terms, or we don't make even opinions in terms of spectrum. This is the competence of an European agency, that is RSPG. So in terms of machine-to-machine, we are looking forward to see the development of the different applications of machine-to-machine. It's a very exciting period for, for markets, but still we are not so, we are worried about certain issues like permanent roaming or numeration, because numbers are always a critical issue. But in terms of spectrum assignment, so far, according to our SPG, there is enough spectrum for the development of machine-to-machine, so we should not be worried about it. Can I add just, yes, exactly, I fully agree with Fadima. For the permanent roaming, that is an important issue for the machine-to-machine, and this is highlighted in the BEREC report. And it is strange, as you probably know that very recently the European Parliament has approved the end of the roaming that will happen in 2017, the end of the roaming surcharge within Europe. However, this regulation has included something that could be not so favorable for the machine-to-machine permanent roaming, since in the rules there is laid down that the wholesale operator can prevent the use of permanent roaming, and also they can make some practice against unfair use of the roaming. The second clause, of course, is not so relevant for the machine-to-machine, but the prevention of permanent roaming could be a problem. And in fact, in the report, in the BEREC report, is highlighted this point, and it is the report called for a discussion on this issue, as the permanent roaming should be, let's say, guaranteed for some of the application of machine-to-machine. For instance, I'm talking about the SIM that are on the car.
that could, let's say, be produced in one country and sold in a different country of Europe. So you can, so I think that it will be an interesting debate in the next months on this issue, since the, let's say, fostering the permanent roaming as one of the infrastructure for the interconnection of the things, of the machine. I think that fostering this could facilitate the development of Internet of Things and machine-to-machine application. Bueno, gracias por la intervención y por el pequeño detalle de Fátima. Es un tema que se está discutiendo todavía en Europa y que la discusión va a llegar a Latinoamérica, y es bueno saber en qué problemas hay que centrarse para poder llevar adelante las comunicaciones de M2M que tanto se están hablando. Ahora, para finalizar el panel y poder liberarlos de ir al cóctel de la GSMA, vamos a ver una presentación de Marta Suárez, de la ANE, que son el regulador local de espectro, que la mayoría ya lo sabe. Vamos a empezar con, ¿querés, Marta, empezar con un video o con la presentación? Con el video. Bueno, vamos a ver un video. María vive con Camilo, su esposo, y Juan, su pequeño hijo, y pronto van a ser padres por segunda vez. Comparten el vecindario con familias que, como ellos, tienen niños que van al jardín infantil y un grupo de adultos mayores que viven en un hogar geriátrico. Algunos con dispositivos médicos que les ayudan a tener una mejor calidad de vida. Un buen día, los habitantes del barrio observaron a su alrededor y al ver varias antenas de telecomunicaciones surgió la pregunta: ¿qué va a pasar con la salud de nuestra comunidad? La Agencia Nacional del Espectro pone al servicio de los ciudadanos el Sistema Nacional de Monitoreo de Campos Electromagnéticos, herramienta web que permite consultar de forma georreferenciada los resultados de las mediciones realizadas por la ANE de los niveles de los campos generados por estas antenas, las cuales generan temor debido a la creencia de la posible afectación que pueden tener sobre la salud. Gracias a esta iniciativa pionera en la región y reconocida como un ejemplo a seguir por las organizaciones internacionales adscritas a la ONU, ahora todo el vecindario podrá estar tranquilo con las antenas que se encuentran a su alrededor. Buenas tardes a todos. Yo soy Marta Suárez, directora encargada de la Agencia Nacional del Espectro. He disfrutado muchísimo el panel, le agradezco a todos los panelistas porque todos han dado elementos de análisis muy importantes, y pues agradezco a todos su participación y paciencia porque ya ser la última es bien difícil. Este video que acabamos de presentar es justamente una de las actividades que hacemos en Colombia y a través de la Agencia Nacional del Espectro para poder informar a la comunidad sobre las herramientas de monitoreo que tenemos, para que de esta manera las personas tengan los elementos de juicio y de decisión y no se dejen engañar cuando hay tantos mitos y tantas creencias de que no se están respetando los niveles. Nosotros tenemos un sistema que consta de 70 sondas, están desplegadas en todo el país y tomamos mediciones continuas. De esta manera tenemos más de 23 millones de mediciones, pues claro, porque son los 7 días de la semana, las 24 horas, y en todo ese sistema de mediciones hemos corroborado que nunca se han sobrepasado los límites máximos establecidos a nivel internacional y que fueron adoptados en Colombia a través del decreto 195 de 2005. Justamente llegué tarde al panel, me excuso también por eso, porque estábamos en Santa Marta en una iniciativa que tenemos para capacitar a jueces y a magistrados. Entonces, esta mañana estuvimos junto con Asomóvil y el Ministerio TIC, buscamos llegar a los entes territoriales y a los espacios de influencia, tales como alcaldías, oficinas de planeación, gestores regionales y en este caso jueces y magistrados. Estamos haciendo todo lo posible por mostrarle a los ciudadanos las herramientas de las que disponen para poder tomar decisiones y para que sepan pues, que hay una tranquilidad de que en el país sí se está monitoreando y que sí se están respetando los límites. Aparte de eso, quisiera contarles a todos, porque mencionaban justamente Oscar Carmelo y Analí el tema de falta de información de la comunidad. Nosotros en la ANE somos una agencia pequeñita, pero tenemos diversas iniciativas. Tenemos también algo que se llama En Onda con el Espectro,
que pues, también sufrimos para encontrar eslogans que sean atractivos, y esta es una iniciativa con universidades y colegios este año. Este año hicimos por primera vez colegios de bachillerato, y le llevamos a los jóvenes la explicación primero de qué es el espectro radioeléctrico, por qué es importante, el hecho de que es algo que nos pertenece a todos, porque así es en Colombia, es un bien público, igual que en Chile, y lo importante que es gestionarlo correctamente y darle un uso eficiente. Entonces quería comentarles sobre estas iniciativas, me alegra ver que no somos los únicos que sufrimos con este tema en la región, sé que es un gran esfuerzo y bueno, estamos enfrentándolo. También tenemos una campaña que se está lanzando con Ministerio TIC y también con Asomóvil, que es la asociación de operadores aquí en Colombia, los principales operadores, que se llama Más Antenas, Más Progreso. Lanzamos un piloto, no sé si ustedes lo han visto aquí en Cartagena, hay algunos paneles, hay algunas afiches donde se muestra la importancia justamente del despliegue de infraestructura. Estamos en 2 ciudades que son Cartagena y Cali, y pues esperamos extenderlo a otras ciudades del país. Con respecto al despliegue de infraestructura, lo que hemos venido haciendo es identificar cuáles son aquellas situaciones que bloquean el despliegue, que impiden un adecuado cubrimiento. Dentro de eso, en lo que compete a la Agencia Nacional del Espectro, hay una problemática particular que son los bloqueadores y amplificadores, que no son permitidos en el país, solamente para ciertos casos excepcionales, y en cualquier caso se requiere un permiso del Ministerio TIC. Estamos haciendo campañas de mediciones semanales para buscar encontrar dónde hay este tipo de dispositivos. Una vez los detectamos, hacemos una visita técnica, en el caso que se pueda los decomisamos y abrimos las investigaciones y sancionamos. Santiago Pardo lo mencionaba hace un momento, algo que busca la ANE es poder tener la capacidad de que estos decomisos no sean preventivos, sino que sean obligatorios. Eso nos daría más poder de, como también mencionaba Pedro en Chile, poder estar con el garrote para aquellos que no cumplen con lo que no se debe hacer. ¿Cómo? Sí, es necesario. Y a través también del Plan Nacional de Desarrollo hay 2 artículos que nos han dado competencias a la ANE y más trabajo con respecto justamente al despliegue de infraestructura y a definir las características técnicas de las microceldas y las picoceldas para que no requieran permiso de utilización de suelo. Entonces estamos trabajando en eso y es algo que ya tenemos claramente identificado. Me pareció muy importante lo que hablamos hace un momento de establecer políticas a largo plazo, que no estén solamente por un tiempo limitado. En ese espíritu y con esa intención es que hemos hecho, pues es lo que venía a presentarles, pero ya con toda la charla como que he cambiado un poco, la política de espectro de la ANE, pues de la ANE y del Ministerio TIC, es la política de todo el sector TIC. Hemos analizado, tuvimos una política de 2010 a 2014 y ahora la actualizamos hasta el 2018. Esta política nos da los lineamientos básicos de todo lo que tiene que ver con la gestión del espectro en Colombia. Voy a ir pasando y la voy a presentar rápidamente y haré referencia a algunos asuntos adicionales. Bueno, voy a mostrar muy rápidamente los elementos de la política, el cronograma y los próximos pasos. En este momento justamente el documento está para consulta pública, entonces estamos recibiendo comentarios de todo el sector. Tenemos unos principios, unos lineamientos y unas estrategias y todo gira en torno a lograr nuestro objetivo para el año 2018, que es procurar el uso óptimo del espectro buscando que se maximicen los beneficios para la sociedad. Esto es algo que creo que ya han venido discutiendo a lo largo de todo el foro y a lo largo de todo el evento. Aquí el que nos importa es el usuario final. Buscamos que el máximo beneficio a través del uso del recurso valioso que es el espectro sea el usuario y sean nuestros ciudadanos. Tenemos unos principios que creo que también hemos discutido de alguna manera, pero son los que elegimos para nuestra política hasta 2018. Acceso libre y sin discriminación, uso eficiente del espectro, que es un punto clave, transparencia en la administración del espectro. Hemos hecho muchísimos esfuerzos y los seguiremos haciendo para que toda la información esté disponible para todos, para los operadores, para las fuerzas públicas, para la academia, para todos los sectores, que conozcan lo que hacemos y cómo estamos gestionando el espectro. La gestión innovadora, el impulso a la neutralidad tecnológica. En Colombia tenemos este principio, que es un principio que está en la ley 1341, y lo que nosotros buscamos es ciertos desarrollos y ciertos beneficios tecnológicos, pero independientemente de la tecnología. Entonces, a eso también le apuntamos. Promoción de la competencia, que obviamente va a redundar en beneficio para los usuarios. Bueno, no voy a continuar aquí con tanto detalle. Aquí voy a mostrar simplemente nuestros lineamientos.
Una referencia en intervención calibrada, esto es algo que tiene la política de nuestro presidente Juan Manuel Santos, es el mercado hasta donde sea posible y el gobierno hasta donde sea necesario. Entonces nosotros buscamos promover que la industria sea la que lleve, la que, como decía Pedro, la que justamente tenga su beneficio económico, porque así debe ser, pero que a la vez nos permita ir lo más lejos posible, llegar a la mayor cantidad de sitios y de ciudadanos. Bueno, esos son nuestros lineamientos. Aquí tampoco me voy a detener, pero dentro de las estrategias tenemos diferentes aspectos importantes. Potenciar la democratización, identificar y desarrollar ajustes normativos que sean adecuados, optimizar el modelo de administración. Aquí tenemos también en cuenta todo lo que hablábamos y que mencionaron en el panel también, el uso flexible del espectro, nuevos métodos que también mencionaba Vicencio sobre diferentes métodos que nos pueden permitir hacer un uso eficiente del mismo y que no son el modelo convencional de comando y control de espectro. Y bueno, continuar con las tareas que hemos venido haciendo también de posicionamiento internacional y de consolidación internacional y continuar la planeación estratégica. Cuando hablaba hace un momento de las proyecciones a largo plazo, me refiero a la política, que la estamos viendo hasta 2018, pero en términos de espectro para comunicaciones móviles también hemos hecho una tarea que estamos muy orgullosos y que estamos mostrando todos, es la planeación de requerimientos de espectro hasta el 2023. Entonces, ¿qué hicimos? Tomando también lo que decía Dustin, miramos por un lado los requerimientos, la demanda, y por otro lado cómo se va a ir liberando el espectro progresivamente año a año. Al hacer este cruce, pues aquí está pequeñita la gráfica, pero es la que está en la esquina a la derecha, obtenemos una proyección año a año de cuáles son los requerimientos en el escenario más pesimista y cuáles son los requerimientos y necesidades de espectro en el escenario más optimista. Y miramos cómo año a año vamos a ir cubriendo esas necesidades. Estos son procesos que tardan muchos años. O sea, ahorita estamos en la Conferencia Mundial de Radio 2015 para ver cuáles son las bandas que van a ser identificadas, van los procesos de cambio de atribución, van los procesos de limpieza y migraciones y después podemos pasar a la asignación de espectro. Entonces, por eso es que esta tarea es tan importante emprenderla con anticipación y eso es lo que estamos buscando hacer. Aquí estamos hasta 2023, pero como les decía, ya tenemos proyecciones hasta 2025, aún no hemos publicado la información, pero ya hicimos el estudio y estamos hablando de necesidades de 1.300 a más de 1.700 megas de espectro para 2025. Entonces, pues ese análisis también lo hacemos a largo plazo porque así tiene que ser. El cronograma global de consulta y de definición de la política de espectro en Colombia es el que presento a continuación. Tuvimos un evento la semana pasada en Bogotá, donde presentamos al sector la política. En este momento está para comentarios. De hecho, bienvenidos todos los actores internacionales que quieran revisar el documento, enviarnos sus observaciones, con mucho gusto las recibiremos. Es hasta el 20 de noviembre. Una vez recibamos los comentarios, haremos los ajustes que nos sugieran y en diciembre esperamos que sea adoptada por el Ministerio TIC directamente. La política se va a ejecutar hasta el año 2018 y planeamos hacer en el año 2017 una evaluación intermedia y tomar los correctivos que sean necesarios. Y ya cuando acabemos, pues de nuevo hacer una evaluación y plantear la política para el siguiente periodo. Esto es lo que les decía sobre las fechas. Está en la página web tanto de la ANE como del Ministerio TIC y los comentarios se pueden enviar a estos correos electrónicos. Esta era mi presentación, pero quería además agregar otro, si me permiten, mencionar un par de aspectos más con respecto a lo que dijeron los demás panelistas. Me parece muy interesante el tema de revisar los proyectos europeos y que están analizando. En el tema de 5G, uno de los proyectos clave que tenemos en la Unión Europea es METIS. METIS está analizando cuáles son las bandas, hicieron un documento de contribución para la Conferencia Mundial de Radio diciendo cuáles son los aspectos clave para poder disponer de espectro para 5G. Dentro de los aspectos clave para mejorar la cobertura está la densificación de las redes, que es algo que venimos haciendo de la mano con los operadores y que ellos tienen que invertir y apoyar ese proceso. Está también el uso eficiente del espectro, no solamente midiéndolo en uso de cada, o sea, obviamente midiendo porque esas son las unidades, pero no solamente a través del uso común que tenemos, sino también a través de nuevas tecnologías, como los sistemas multiantena o sistemas de beamforming que nos permiten con la misma cantidad de espectro llegar a más usuarios. Entonces, ese es otro aspecto clave que también creo que vale la pena trabajar. Y finalmente resaltan más espectro disponible y poder tener bandas contiguas y de gran ancho de banda.
Entonces, tomando estos insumos y también con la planeación que hemos hecho, Colombia está muy activa, en este momento estamos en la Conferencia Mundial de Radio y estamos promoviendo propuestas para análisis para 2019 de nuevas bandas de espectro por encima de 6 GHz. ¿Por qué? Porque son aquellas bandas que nos van a permitir anchos de banda muy grandes, no solamente para comunicaciones outdoor, sino también para comunicaciones indoor, que podrán dar respuesta a la necesidad de conectividad a futuro que tendremos. Entonces, ese es digamos que otro rango de actividad que estamos trabajando. Estas proyecciones de tráfico de las que les hablaba hace un momento pueden variar como resultado de los cambios de atribución que tengamos en la conferencia y también como resultado pues, de los avances tecnológicos. Aún se está definiendo qué es 5G y esto nos va a llevar pues, a nuevas proyecciones y a nuevos análisis. En cuanto al término, a la parte de flexibilización, aprovecho también para hacer un comentario. No somos ajenos a ese tema, tenemos un proyecto de flexibilización y el año entrante vamos a coorganizar de la mano con DSA, que es Dynamic Spectrum Alliance, un evento aquí en Colombia en abril, del 27 al 29 de abril, para la Cumbre Internacional de Acceso Dinámico al Espectro. Creemos que vale la pena empezar a estudiar estas alternativas. Hay diferentes modos, hay diferentes esquemas, pueden haber espacios en blanco, puede haber acceso licenciado compartido, hay diferentes modalidades y creemos que como agencia encargada del tema de la gestión de espectro en Colombia no podemos ser ajenos a esta realidad. Queremos revisar estos temas a la luz de estudios, análisis, sin ningún compromiso y necesariamente no será para todas las bandas de espectro. Cada banda tiene unas características particulares y también en Colombia, como en muchos de los países que ustedes representan, tenemos condiciones geográficas complicadas. Entonces creemos que estas alternativas de uso dinámico de espectro, uso flexible, uso oportunista, permiten ofrecer soluciones para sitios donde no tenemos suficiente conectividad. Entonces también en la ANE estamos promoviendo estas iniciativas y estos estudios. Finalmente, con respecto al Internet de las Cosas, si bien la mayoría de los operadores, obviamente, analizan el Internet de las Cosas desde de parte del despliegue en bandas de IMT, pues porque es su esquema de negocio, en la ANE también creemos que el uso no licenciado es un gran habilitador de innovación y de desarrollo de Internet de las Cosas. No necesariamente, no solo comunicaciones máquina a máquina, sino cualquier tipo de redes de sensores o cualquier tipo de comunicaciones que tampoco necesariamente requieren altas tasas de transmisión de datos. Se pueden dar los dos casos, largas coberturas o grandes tasas de transmisión de datos. Entonces hicimos un proyecto desde 2014 donde revisamos toda la normatividad nacional para uso no licenciado de espectro. Hemos hecho un documento con los parámetros técnicos. Pasamos en Colombia, en el 2014, hace un año, teníamos 20 GHz en total, si tomamos todas las diferentes bandas de espectro, que se pueden usar para uso no licenciado. Como resultado de este estudio que hemos hecho, hemos pasado a 40 GHz. Es decir, hay dos veces más espectro para uso no licenciado. Eso es algo que los usuarios generalmente no ven porque todos decimos, pues claro, Wi-Fi es un derecho, yo puedo usar Wi-Fi sin pagarle a nadie. Pero estamos convencidos que pues, no solamente Wi-Fi es una de las opciones de uso no licenciado, hay muchísimas, es una gran oportunidad de innovación. Y bueno, si bien los retos de Internet de las Cosas son muchísimos, al menos creemos que nuestro granito de arena desde el punto de vista de espectro lo estamos aportando en Colombia para que se pueda desarrollar este ecosistema. Muchas gracias y quedo atenta a preguntas. Bueno, gracias Marta por contarnos por esta última iniciativa. Siempre es importante dejar las puertas abiertas para que pueda fluir la innovación y se habló mucho de innovación durante todo el simposio, así que es bueno poder darle un cierre con esto. Y también creo que es muy bueno ver que todas las cuestiones que desde los operadores, o la mayoría de las cuestiones que desde los operadores nos planteaba Santiago, son las mismas cuestiones que el regulador ve a futuro como para trabajar. Es como una alineación de objetivos que es súper importante y que siempre va a redundar en el beneficio de los usuarios.